Es el libro de Lucas, capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículo 27. Lucas 20, 27 dice así la palabra de Dios. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana porque tú nos concedes la vida. Gracias, Señor, por permitirnos congregarnos en tu nombre, estar aquí juntos en esta mañana, aprendiendo juntos, alabando tu nombre, juntos, cantándote y gozándonos, Señor, de servirnos unos a otros. Te ruego, Padre, que tú hables a nuestros corazones, toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí, en alguna área de nuestra vida, que al salir de aquí podamos salir diferentes en algo, que no permitas que nadie salga exactamente igual en cuanto a su vida espiritual, su relación contigo. Háblanos, Señor, úngeme con tu poder, Señor, y seas tú el que hables a cada corazón en esta mañana. Bendice, Señor, este tiempo, lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida después de la muerte siempre ha traído en cierta manera curiosidad de toda la humanidad desde los tiempos antiguos. Había un emperador, el primer emperador de China, el creador de lo que es China. Él tenía una intensa curiosidad y un enorme deseo de buscar trascender a la muerte. Él probó de todo. Inclusive alguien le dijo que si enviaba almas puras a una isla, ahí había agua de la inmortalidad, y mandó un barco lleno de niños, y obviamente los niños no son marineros, y el barco se perdió y desapareció y no volvieron a ver a esos niños. Luego le dijeron que si tomaba mercurio, el mercurio lo haría inmortal, y se tomaba buenas dosis de mercurio y yo creo que siglos después descubrieron que el mercurio es cancerígeno. Él lo descubrió por habérselo tomado. Finalmente, cuando se dio cuenta que no iba a vivir para siempre, nos dejó un precioso monumento a la necedad,
construyó una enorme estructura donde él iba a ser enterrado y hizo un ejército de soldaditos de terracota tamaño natural junto con carruajes y caballos de terracota y los puso alrededor de su tumba. Lo bueno que no enterró gente ahí viva, como lo harían los egipcios. Pero nos dejó ese precioso monumento a la necedad con un montón de soldaditos de terracota. Los saduceos que van a aparecer aquí, que están concluyendo el texto anterior, nos muestra también algo de lo que es la necedad. Los saduceos que aparecen aquí ya murieron, pero muchas veces el espíritu de estos saduceos permanece en la vida de muchos de nosotros. Y la pregunta del día de hoy es, ¿tiene usted algo de los saduceos en su corazón? ¿Hay un poco del espíritu saduceo en el corazón en el centro de su corazón? Dice en primer lugar ahí en versículos 27 al 33, de ahí de Lucas capítulo 20, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Aquí se acercan un grupo de personas que son interesantes, son los saduceos. Eran la llamada aristocracia del templo. Era un grupo pequeñito. No era como los fariseos, no era como los escribas. Este era un grupo aparte que estaba siempre en el templo. El líder de los saduceos era el nada más y nada menos que el sumo sacerdote. Él era el líder de los saduceos. Una buena parte del consejo de ancianos del pueblo de Israel pertenecían a este grupo, es decir, el Sanedrín. Los sacerdotes, los levitas y los altos funcionarios del templo, que por cierto era un grupo pequeño, eran saduceos. Era un grupo pequeño, pero con suficiente poder. Este grupo, comandado por el sumo sacerdote, que dirigía las labores del templo, que hacían los sacrificios, que eran los encargados de llevar todo el ceremonial de la Pascua, que eran los encargados de llevar todo el ceremonial de cada una de las fiestas sagradas, que eran encargados de mantener el templo. Este pequeño grupo dice que negaba haber resurrección. Ellos no creían en que hubiera vida después de la muerte. Tampoco creían que hubiera ángeles. Tampoco creía que había demonios, no creían que había infierno, no creían que había cielo, no creían que había cosas espirituales. Ellos nada más creían en las cuestiones, en aquellas cosas que se podían ver en la tierra. Para bien o para mal, ellos decían, no existe la resurrección. Ya se imaginarán qué clase de sumo sacerdote es. Es un sumo sacerdote que hace todo el ceremonial, es un sumo sacerdote que dirige todas las festividades, que dirige a los levitas que van a cantar, que dirige y junto con los levitas que van a cantar, que dirigen las enseñanzas, que dirige a la población cuando se acerca a Dios, hace los sacrificios, rocía la sangre, pero niega que haya vida después de la muerte. Es este pequeño grupo. Como no creía que había vida después de la muerte, ellos creían que esta vida era en la que había que acumular toda la riqueza, todo el poder y toda la gloria que había que acumular. No hay vida después de la muerte, así que esta es la vida que hay que disfrutar, esta es la vida en la cual hay que llenarse de cosas, esta es la vida en la que hay que trabajar. Si quieres ver gloria, aquí en esta tierra, porque no hay vida después de la muerte. Si quieres ver poder y riquezas, es esta vida la que tienes que hacer. Así que por eso se imaginan por qué tenían este mercado que tenían ahí en el templo.
¿Se acuerdan que ellos tenían un mercado muy bonito en el templo? Donde en el cual la gente tenía que traer, la ley permitía traer sus vaquitas, sus borreguitos, sus avecillas, pero ellos decían, no, tiene defecto, tiene defecto, tiene defecto, tiene defecto, tienen que comprarla de la que nosotros criamos. Nuestras ovejitas, nuestras vacas, nuestras palomas no tienen defecto, así que tienen que comprarlas aquí. Ah, pero tu moneda es del César, es una moneda impura. Tienes que cambiarla por una moneda del templo que es santificada. Como esas medallitas que hay que anuncian en la televisión. Que si se compran una ya hay alguien que está orando por ustedes. Y ahí va la monedita del templo. Por eso cuando llega nuestro Señor Jesucristo y corre a todos los que estaban vendiendo ahí en el templo, primero corre a la gente, luego corre a los que están vendiendo, libera a los animalitos, le pide a los que tienen las avecillas que las quiten de ahí y volca las mesas de los cambistas, ya no hay gente ahí. Imagínense el coraje que debió haber tenido el grupo de sacerdotes, levitas y funcionarios del templo. Están quitándome mi riqueza. Por eso, en ese sentido, este grupo era enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Este era el grupo que no creía en la vida después de la muerte. Realmente este grupo no creía realmente en Jesús. Y noten que llegan y le dicen, maestro, Moisés nos escribió. Lo hablan junto como lo hablaban los fariseos y como otro grupo. Ah, es un maestro. Pero en el caso de ellos no es algo así como maestro, sino, pues te vamos a decir maestro, pero no te consideramos maestro. Maestro. Era un grupo más fundamentalista que los fariseos. ¿Se acuerdan que los fariseos tenían un montón de reglas, estatutos y decretos? Los saduceos creían en la ley de Moisés. Ellos rechazaban todos los comentarios que habían escrito los escribas, rechazaban todos los comentarios en los cuales los fariseos basaban sus reglas. Ellos decían, esos comentarios no tienen validez, lo único que vale es la ley de Moisés. Es más, ellos rechazaban el resto del Antiguo Testamento. Desde Josué en adelante ellos decían, esos libros están bonitos y todo, pero lo único que vale es la ley de Moisés. Fundamentalistas muy especiales. Por eso llegan y les dicen, Moisés nos escribió. Este grupo no creía en la vida después de la muerte. Creía en la ley, eso era cierto. Pero eso le llevó a burlarse de Jesús. Este grupo, con todo y su conocimiento, le presenta a nuestro Señor Jesucristo una historia ridícula. Luego hay personas que dicen, y empiezan hacen algunas preguntas que son realmente ridículas. ¿Cuántos ángeles caben en la punta de una aguja? ¿Y eso para qué te sirve? Pero aquí le presentan una historia ridícula. Una historia que inclusive a nosotros nos causaría sospecha. La ley decía que si un hermano se moría y no dejaba descendencia y tenía otro hermano, el otro hermano tenía que casarse con la viuda para levantarle un descendiente a su hermano muerto. Eso era lo que decía la ley. Vemos una historia más o menos similar cuando pasa con Ruth. El esposo de Ruth se muere, no hay un hermano que lo sustituya y un familiar cercano se tiene que casar con Ruth para levantar un descendiente al difunto. Eso decía la ley. Y le presenta, ¿y qué pasaría? Y empieza con ¿y qué pasaría? ¿Y tú qué opinas? Un hermano se casa, se muere, no tiene hijos, el hermano que sigue se casa con la viuda para levantar descendencia, se muere, no tiene hijos, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Hay una persona en común ahí, la viuda, no sé si ya se fijaron.
Yo creo que ya para el tercero ya deberían de ir pensando, oye, no, ya llevan, ya va el séptimo, yo creo que ya debió haber cuidado que come, qué está comiendo y qué está bebiendo, porque esto es una historia muy rara. Ya en la vida real, esta historia ridícula, cualquier persona diría, pues yo qué opinaría, pues opinaría que tendríamos que llevar a la policía, porque algo raro pasa. Se mueren todos los hijos menos la viuda. Y al final sí se muere la viuda, pero pues ya solita. Entonces, a lo mejor descubrió que ninguno era heredero, y que no le dejó nada. Entonces, le ponen una historia ridícula en este sentido, una historia que normalmente no pasaría, un caso extremo, y la intención no es escuchar la opinión de Jesús, sino la intención es decir, mira, tus doctrinas son ridículas. Lo que tú nos estás enseñando es ridículo. Mira la lógica. Si hubiera una resurrección, al final de cuentas, ¿con quién se va a casar? ¿Quién va a estar allá en el cielo con ella? Cualquiera de los 7 fueron sus esposos. ¡Qué ridículo! Esa era la intención. Muchas veces el espíritu del fariseo permanece en nosotros y queremos ridiculizar la palabra de Dios poniendo casos extremos. El espíritu del saduceo no ha muerto. Vive en aquellos que han hecho una profesión de fe, tal vez. Vive en aquellos que inclusive tal vez se han bautizado, o tal vez no. Vive en aquellos que quizás hasta leen la Biblia. Lo más seguro es que no. Vive en aquellos que inclusive pueden llegar a venir a una iglesia. Pero que viven como si no hubiera vida después de la muerte. Viven tan concentrados en el presente, en lo que pueden tener ahora. Vive en aquellos que solo piensan en el presente y tratan de disfrutar su hoy como si no hubiera un mañana. Vive en aquellos que son capaces de sacrificar su relación con Dios por dinero. Piensan que como el dinero es lo más importante y aquí hay que hacer dinero, sacrifican su relación con Dios por monedas, como si no hubiera una vida eterna. Vive en aquellos que no aman lo que Dios ama, pero que esperan que Dios ame lo que ese hombre o esa mujer ama. El espíritu del saduceo no ha muerto. Revive en aquellos que buscan de una u otra forma ridiculizar la palabra de Dios en cuanto a la eternidad, que tratan de ser más sabios, más profundos, más intelectuales que la Biblia misma. Vive en ellos. ¿Vive algo del saduceo en su corazón? Viene a la iglesia tal vez, o tal vez oye de la palabra de Dios, o tal vez cree que hay un Dios, pero vive de tal manera que no cree, que muestra que no cree que hay vida eterna. Concentrado en hacer dinero, en el trabajo, en mantener la carne, sin pensar que esta vida es finita, que aunque se afane por tener muchas cosas, al final de cuentas se va y no se lleva nada de lo que hizo. Aquí se queda. Sacrifica sus relaciones matrimoniales, sacrifica a su familia por darles un mejor presente, pero no hace nada por darles un mejor eternidad. ¿Hay algo del saduceo en usted? Habrá alguien tal vez aquí que ni siquiera ha creído en Cristo Jesús y que al no tener a Cristo en su corazón,
Todo su mundo se reduce al presente y al tratar de ganar cosas en el presente. Y no se ha puesto a pensar, ¿qué pasaría de lo que usted está haciendo o lo que usted ha hecho si hoy terminara su vida? ¿Qué sucedería después? El espíritu de Saduceo no se ha muerto, continúa ahí bien vivo. Este espíritu del saduceo es tremendamente necio. Dice ahí versículos 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. El Señor Jesucristo enfatiza que hay cosas que son exclusivamente para la vida de este mundo, diseñados para nuestra vida aquí. El cielo no es la continuación de nuestra vida como la conocemos. A veces pensamos en el cielo, o la gente piensa en el cielo y la piensa como la continuidad de lo que ve en televisión. Se muere y abre sus ojitos y empieza a ver nubes y empieza a ver arpas y empieza a ver alitas y empieza a ver aureolas. Y dice, no, eso no. La vida después de la muerte es muy diferente a la que conocemos. El cielo es distinto. Por cierto, a veces piensan, la felicidad máxima es el matrimonio. ¿Ya notaron que el matrimonio es finito? Se acaba aquí, es una institución para aquí, no es una institución para allá. Eso es algo distinto, es algo diferente. El cielo queda enfático. La vida después de la muerte existe y es muy diferente a la que conocemos. Es necio pensar que simple y sencillamente nos morimos, abrimos los ojos y otra vez tenemos que hacer las mismas cosas que hacemos aquí. Es completamente diferente, es distinto. Hay cosas que están diseñadas para mantener nuestra vida aquí, pero allá es diferente. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. El Señor Jesucristo muestra que hay un enorme contraste entre los que van a alcanzar la resurrección y los que no. Los que fueron tenidos por dignos de alcanzar ese tiempo van a dejar muchas cosas y van a tener que dejar muchas cosas aquí. Aquellos que alcancen, dice él, aquel siglo y la resurrección, porque sí hay resurrección, van a dejar muchas cosas aquí. Piense en esto, nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, hay resurrección y hay gente que va a alcanzar la resurrección, hay gente que no, pero hay gente que va a alcanzar la resurrección y esa gente que va a alcanzar la resurrección va a dejar muchas cosas aquí, entre ellas el matrimonio y su cuenta en el banco y la casa que hizo de lujo y su bonito carro y sus 20 pares de zapatos para el domingo, 20 para el lunes, 20 para el martes, sus anillos de oro y todo lo que hizo aquí, aquí se queda. Allá hay algo diferente. Aquí también se queda el estuche, por cierto, nosotros. Ese cuerpo que se envejece, ese cuerpo que se enferma, ese cuerpo que se rompe, ese cuerpo que se cansa, ese cuerpo que se entristece, también se queda ahí el estuchito. Porque viene un nuevo cuerpo.
Dice el versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Dicen, no pueden ya más morir. Así que el que entra a la resurrección y los que entran en la resurrección siempre van a estar vivos. Así que no es necesario que se reproduzcan porque se mueren unos y hay que poner otros y así sucesivamente. No, no es necesario. Los que entran, si entraron 20,000, se quedan 20,000. Si entraron 1,000,000, se quedan 1,000,000. Así que en ese sentido son como los ángeles. El número de ángeles que fue creado en el inicio es el mismo número que existe hoy. El que permaneció fiel a Dios es el mismo número, no hay menos, no hay más. El que cayó es el mismo número, no hay menos, no hay más. Y los que entren a la resurrección no pueden más morir. Así que no va a haber más gente después, ni menos gente después. Siempre los mismos en la resurrección. Por no haber leído bien el contexto, la gente piensa que serán como ángeles y que cuando un cristiano se muere, le salen alitas y le ponen aureola porque esa es la imagen de los ángeles. Pero si usted ha agarrado la Biblia, va a encontrar ángeles con ojos por todos lados. Va a encontrar ángeles de formas muy extrañas, con cara de algo aquí, cara de algo por allá, y ninguno va a aparecer, muchas veces no aparecen así como lo que nos imaginamos, como los ángeles que aparecen en las catedrales mesoamericanas, que son los ángeles gorditos. No sé si los han visto, los ángeles cachetones. Serán diferentes. Piense en eso. Hay una resurrección y en esa resurrección no es la continuidad de la vida como la que conocemos. Ya no hay muerte, ya no hay disminución ni aumento del número del que está ahí participando en esta resurrección. Ya ha dejado muchas cosas que estaban hechas para vivir aquí, ya no son necesarias para vivir allá. Como el dinero, su cuenta bancaria no va a tener que llevársela allá. A lo mejor alguno está ahorrando mucho dinero porque dice, es que si voy al cielo, ¿con qué voy a pagar la entrada? Es que si no tengo carro, ¿cómo me voy a mover allá en el cielo? A lo mejor me muero y allá en el cielo resucito y aparece mi carro. No va a suceder así. ¿En qué casa voy a vivir? Luego a veces sí, yo creo que se hace mal cuando les dice, es que si usted ofrenda, en la medida de su ofrenda es la casa que va a tener allá. Y si aquí ofrenda bien poquito, Infonavit allá. No es así. Aparte de que eso es grotesco y eso es una burla, eso es grosero, eso es horrible, porque no hay tal cosa así. Pero lo cierto es que muchas veces al espíritu del saduceo le cuesta trabajo entender que en el cielo no es el lugar donde solamente se tocan arpas y andan en nubes. No, el cielo es diferente. Se terminan las cosas que son necesarias para la vida mortal y comienzan las cosas que son necesarias para una vida que dura para siempre. Lo que nos era útil en nuestra vida mortal aquí se queda y lo que es útil para la vida eterna nos lo deja Dios y nos equipa Dios. Para el espíritu del saduceo le es difícil despegarse de aquellas cosas que piensa que son imprescindibles, porque olvidan que hay vida eterna, que hay una vida que hay después de esta que tenemos. El Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Él murió y resucitó al tercer día, y todo aquel que en Él cree resucitará en el día postrero. Pero también todo el que ha abrazado esta creencia debe vivir consciente de que estamos de paso. Somos peregrinos. Esta no es nuestra vida final. No vivimos para acumular, porque vamos de paso. Si usted no tiene nada, no tiene por qué sentir que si no tiene todo, que los lujos aquí, ya se acabó su vida. No es cierto. Si usted quiere tener todos los lujos de la vida, debe de saber que aquí los va a dejar.
ni solamente amargura le va a traer. ¿Algo del saduceo vive en usted? ¿Vive para acumular cosas aquí? ¿Sueña con tener nada más cosas aquí? ¿O piensa a menudo en la vida que nos espera? El espíritu del saduceo está vivo, es tremendamente necio y es profundamente superficial. Dice ahí al final, pero en cuanto a que, versículo 37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. El Señor enfatiza que los muertos han de resucitar, y no es una imaginación de alguien que interpretó mal, es una realidad porque el Señor Jesucristo lo dice. Porque Cristo lo dice, eso existe. Hay vida después de la muerte. ¿Quién lo dice? Cristo. ¿Se acuerdan que los saduceos nada más creían en lo que Moisés decía? ¿Qué creen que hace Jesús? Le cita a Moisés. No le cita otros pasajes, agarra a Moisés y les dice ahí, aún Moisés lo enseñó. En el pasaje de la zarza, ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 6, cuando Dios llama a Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 6, dice así, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se daban los saduceos el aire de ser los que interpretaban la Biblia con literalidad y se les olvidó que las palabras importan. Dios no dijo, yo fui el Dios de tu padre, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Él dijo, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. En presente. Las palabras en la Biblia importan. El Señor cierra su pequeña predicación declarando que Dios no es alabado por muertos. Por eso dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los únicos que alaban a Dios son los vivos. Y si Abraham hubiera muerto y ya no existiera, si Isaac hubiera muerto y ya no existiera, si Jacob hubiera muerto y ya no existiera, ellos no podrían alabarle, porque estarían muertos. Pero como a pesar de que su cuerpo había muerto, ellos estaban vivos, ellos podían seguir alabándole. Por eso Dios es Dios de vivos, no de muertos. El Señor recibió al final la aprobación de los fariseos. Dijeron, Señor, bien has dicho. Y luego dice que nadie se atrevió a preguntarle más. Es muy triste pensar que Cristo dejó claro que hay una resurrección, que hay vida después de la muerte. Los fariseos estaban de acuerdo, pero no se convirtieron. Los saduceos quedaron callados. Entendieron lo que había dicho Cristo, pero no se convirtieron. Lo odiaron más. Y eso es lo triste del espíritu del fariseo y del saduceo, que puede estar aquí presente, estar de acuerdo en algunas cosas, pero no convertirse. Puede estar aquí presente y considerar un fastidio
que nuevamente le hablen de la conversión y no convertirse. Y a veces nosotros como creyentes verdaderos nos entra un poquito de el espíritu de ambos. Que sabemos lo que está bien, que sabemos a quién seguir, pero no le seguimos. Que sabemos y creemos que hay vida después de la muerte y que vamos al cielo, pero vivimos como si no, para el presente y solamente para el presente, sacrificando nuestra relación con Dios por monedas, por cosas. Por nada, porque todo eso se queda aquí. Si usted no ha creído en Cristo, sepa que solo en Cristo puede usted hacerse digno de ver resurrección. Solamente en Cristo hay resurrección. Y le invitamos a creer en Cristo. Y ser transformado por Dios a ser un hijo de resurrección, que sabe que después de esta vida hay otra mucho mejor que esta. Si usted rechaza a Cristo, puede tener religión, pero tarde o temprano pasará de esta vida a la otra junto con los saduceos, que ya están allá. Y si usted es creyente, ¿vive creyendo en la resurrección? ¿O solamente piensa que esta es la única vida que va a poder disfrutar y que hay que sacar lo más que se pueda de esta? Porque no sabe lo que viene después. Y si es así, probablemente necesita a Cristo como su Salvador personal. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por dejarnos este pasaje. Hay vida después de la muerte. Lo deja claro nuestro Señor Jesucristo en estas palabras. Los muertos han de resucitar. Hay gente que va a ser digna de alcanzar ese siglo porque se ha hecho hijo de resurrección. Hay vida después de la muerte, porque tú no eres un Dios de muertos, sino de vivos, de gente que te continúa alabando y te continuará alabando por la eternidad. Pero quizás aquí haya alguien que por primera vez escucha de la resurrección y sabe que necesita escuchar cómo hacerse digno de esta resurrección, para no terminar como los saduceos, que hoy esperan el juicio final para ir al lago de fuego, con todo y su conocimiento, con toda y su importancia. Pero también habrá creyentes aquí que se nos olvida que esta vida no es el centro, que viene una por venir, que a veces el exceso de trabajo, a veces las preocupaciones hacen que alguien olvide que aquí está solo de paso y que lo mejor está por venir. Y así en actitud de oración habrá alguien que diría, yo la verdad no sé si hoy muriera, ¿a dónde iría mi alma? Si hoy terminara mi vida aquí, si algo me pasara y terminara mi existencia, no sé a dónde iría mi alma, pero me gustaría saber cómo ser digno de la resurrección. Me gustaría saberlo. Le invito a levantar su mano. ¿Habrá alguien así que diría, me gustaría saber cómo ser digno de esa resurrección?
Aquí estamos para servirles. Si alguien tiene ese interés, puede acercarse a algún hermano, a alguna hermana o a un servidor para mostrarles cómo en la Biblia puede encontrar la resurrección y la vida. Para el resto, hermanos, ¿hay algo todavía del saduceo en su vida? ¿Hay algo de las preocupaciones de este mundo que le hacen olvidar la vida después de la muerte? Ha estado dedicándole demasiado tiempo, más del tiempo que amerita el hacer cosas aquí, que ha olvidado cultivar su relación con Dios. ¿Se da cuenta que está sacrificando lo mejor por algo que va a perecer? Si es así, es buen momento para frenar y decir: Señor, perdóname. Ayúdame a recordar la resurrección día con día, porque se me olvida. Cuando esté cansado, cuando esté agobiado, cuando sienta que las cosas se me escapan de las manos, ayúdame a recordar que hay una vida mejor después de esta vida y que voy para allá. Cuando abandono a mi familia por pensar darles un mejor presente, ayúdame a recordar que lo mejor que les puedo dar es lo espiritual. El altar queda abierto, hermanos. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias por la vida que nos das y por la seguridad de que al terminar esta vida, lo mejor está por venir. Gracias por el trabajo que nos das, gracias por la provisión que tú nos das día con día, por el pan de cada día. Gracias. Gracias por darnos un techo. Pero ayúdanos, Señor, a no olvidar que lo mejor está por venir, que hay vida después de la muerte, que hay que trabajar no perdiendo de vista que vamos a casa, recordando siempre que lo más importante es nuestra relación contigo. Que si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que tú toques su corazón, que sepa que aunque haga muchas cosas aquí, todo eso se queda, todo eso se pierde, todo eso otro lo va a disfrutar, pero no uno. Señor, para nosotros que ya somos creyentes, ayúdanos a vivir con la conciencia constante de tu presencia y de que vamos a estar contigo pronto, en algún momento ya. Bendice, Señor, este tiempo. Gracias, Señor, por tantas bondades que das. Mientras llega el momento, sean 1, sean 20 o muchos años más, ayúdanos a recordar siempre, lo mejor está por venir. Te pido, Señor, tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.